En este cuarto vídeo del tercer bloque de contenidos vamos a empezar ya a hablar de los elementos más de interacción para con el grupo dentro de la sesión. Y en este caso nos vamos a centrar en los elementos de comunicación y la gestión del tiempo de la sesión. Por lo tanto, plantearemos los objetivos e introducción de este nuevo tema. Hablaremos de los aspectos metodológicos que puede tener en cuenta el entrenador durante el desarrollo de las sesiones, qué elementos de comunicación podemos utilizar, cómo o algunas de las estrategias útiles para la gestión del tiempo, y hablaremos de las conclusiones y las preguntas de reflexión, como hemos hecho en anteriores vídeos. Así, los objetivos y aspectos claves que nos planteamos en este tema, por un lado, es reflexionar acerca de la importancia de planificar los aspectos previos y de gestión de la sesión, que es elementos que no deben darse al azar, sino que deben planificarse con antelación. Conocer diferentes formas y canales de comunicación que permitan optimizar el proceso de enseñanza, aprendizaje o entrenamiento, dependiendo del estadio del proyecto de aprendizaje o entorno en el cual desarrollemos la situación o las sesiones de fútbol. Y por último, analizar algunas de las estrategias básicas para maximizar el tiempo de práctica. Por lo tanto, si volvemos, cuando planteamos en el primer vídeo de este bloque de contenidos, estuvimos hablando de todos los elementos que podemos considerar dentro de la sesión. Pues bien, en este tema nos vamos a centrar en la comunicación y la gestión del tiempo fundamentalmente, y haremos una relación con los aspectos metodológicos, si bien los estilos de enseñanza y las estrategias de la práctica se vieron con profundidad en el bloque de contenidos número 2. Como hemos comentado, debemos planificar con antelación todos los aspectos metodológicos y debemos llevarla preparada. No podemos dejar al azar ni siquiera las estrategias en la cual vamos a interactuar con el grupo, ya que podemos planificar, dependiendo de los contenidos que vamos a trabajar, que un día determinado queremos dar un mayor feedback a un jugador concreto, o queremos plantear una actividad de aprendizaje concreta para unos jugadores que tienen unos mayores fallos, o queremos analizar algunos fallos concretos que estaban o que se cometieron en el partido anterior. Debemos planificar todo ese tipo de cosas y muchas veces debemos tratar de ser flexibles con nuestras planificaciones iniciales, pero nunca perder el objetivo a medio y a largo plazo. El entrenador o entrenadora debe servir de ejemplo a los jugadores en todos los aspectos y debe plantear no solo desde el punto de vista de la interacción técnica en cuanto a respeto, forma de dirigirse, organización de las tareas, su conducta durante los entrenamientos y los partidos, sino otros aspectos informales como puede ser la puntualidad, el aseo, etcétera. No podemos exigir a nuestros jugadores que sean puntuales a la hora del entrenamiento, que tienen que estar a una determinada hora ya vestidos en el campo con determinadas rutinas de organización del material, si el entrenador no las cumple. Así que somos el referente social para los jugadores, sobre todo en etapas más tempranas. El entrenador o entrenadora debe mostrar optimismo y dinamismo al comunicar y practicar. Y por lo tanto debemos intentar, por un lado, no hablar más de lo necesario, sobre todo en etapas iniciales donde el niño debe recibir información concisa y muy clara de lo que tiene que hacer en cada momento. Debe tener una conducta verbal adecuada, tanto en la forma como en el fondo, porque la forma a veces es importante. Yo puedo dar una información, pero si la doy gritando, el niño lo puede recibir de una manera pues amenazante o no confortable. Es importante la expresión corporal, el acompañar un grito con un gesto que puede denotar agresividad, y debemos intentar vigilar muchas veces también esos elementos gestuales que acompañan nuestra comunicación con el grupo. Y el feedback que hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de esta asignatura y en vídeos anteriores, veremos posteriormente cómo se puede utilizar y cómo puede tener una intención diferente en función de cómo se formule en la forma y qué contenido contiene. Hablaremos del feedback con posterioridad. Por lo tanto, debemos planificar la gestión de la sesión, en tanto en cuanto debemos analizar cómo se continúan las tareas, cómo se cambia de tarea, cómo se organizan, qué rutinas se utilizan, qué materiales vamos a utilizar a la hora de cambiar o plantear una variación. Entonces, esos cambios se deben hacer, esas variaciones se deben hacer con criterio, buscando un objetivo. Y por lo tanto, va a ser difícil planificar de forma correcta para
el nivel que tenemos de los alumnos si no conocemos a los alumnos o a nuestros jugadores y no analizamos lo que pasa. Y ahí tomaremos decisiones, como hemos visto en vídeos anteriores, de jugar con la complejidad de las tareas, usar comodines, ser flexibles con las reglas, permitir adaptaciones, variar el tiempo de participación sobre el balón, etcétera, etcétera. Algunos de los elementos que podemos tener en cuenta para confeccionar la sesión son los siguientes. Por un lado, la organización y distribución de los futbolistas. Ya hemos hablado en el vídeo anterior que es uno de los elementos, además, del diseño de las tareas que podemos jugar en complejidad, creando situaciones de superioridad, inferioridad o igualdad numérica, además del número de jugadores que participan en cada juego o tarea que planteemos. La posición del entrenador. La posición del entrenador, dependiendo de la tarea, puede ser interna, externa, lo hablaremos más adelante, y muchas veces puede condicionar el tipo de feedback que vamos a dar. El intervalo que damos entre los ejercicios. Hemos comentado en el vídeo anterior que la posición de partida puede permitir un mayor tiempo en la toma de decisiones y planificación de cómo va a resolver el alumno la situación que se le plantea. Por lo tanto, podemos jugar con el intervalo no solo desde el punto de vista del descanso a nivel de la intensidad y, por lo tanto, a nivel fisiológico, sino también del descanso que damos para analizar lo que ha pasado anteriormente. Entonces, si buscamos estilos de enseñanza más participativos, debemos jugar con los intervalos que damos para poder incluso discutir entre los jugadores o discutir con el grupo o discutir con el entrenador cuáles son las posibles soluciones para desarrollar, como hemos dicho, una mayor implicación cognitiva en las tareas. Debemos analizar cuál es la acción durante el intervalo, si es activa o si es pasiva. Si el alumno, mientras está haciendo otra actividad, podemos hacer una recuperación activa corriendo mientras estamos hablando y analizando, o podemos hacerla pasiva sentado o haciendo estiramientos. Podemos manipular esos descansos para trabajar esos aspectos relacionados y no específicos del juego donde intervenga la técnica y la táctica necesariamente. Debemos plantear los ejercicios de forma segura. Esto viene muchas veces cuando tenemos un campo que es compartido y queremos crear situaciones de juego delimitadas por conos. Debemos permitir cuál es el espacio de seguridad entre unos conos y otros y cómo se dispongan. Si estamos creando situaciones donde hay una portería y el balón puede pasar entre los conos y al lado hay otro campo, pues hay que ver qué puede pasar si el balón va al otro lado y puede chocar, otro jugador que no lo ve puede tropezar. Debemos que analizar cómo estructuramos el espacio. Si repetimos esa misma situación y están relacionados por optimizar el número de conos o de delimitaciones o líneas que hay en el campo, pues debemos tener los elementos de seguridad en cuanto a la interacción con los elementos móviles del juego. Debemos intentar conseguir interés y entusiasmo. Y esto no viene muchas veces solo por cómo motiva el entrenador a los jugadores durante el desarrollo de las tareas y dar feedback solo afectivo. La motivación puede venir dando consignas de éxito no solo cuando se consiga gol, cuando simplemente se ha conseguido alcanzar una buena decisión y alcanzar a lo mejor llegar a una determinada zona. Por lo tanto, debemos olvidarnos que el éxito es solo el gol. Puede ser el alcanzar una zona determinada, puede conseguir, imagínense en una situación que estamos jugando 2 contra 2, ver cuál de los dos equipos consigue hacer más pases sin que los otros le quiten el balón. O en una situación de inferioridad numérica de 4 contra 3, en el cual cuántos pases son capaces de realizar el equipo de 4 jugadores en superioridad numérica antes de que lo pierdan. Y la motivación para el de 3 es intentar que no consigan hacerlo en un mayor número de pases. Podemos, metiendo ese tipo de objetivos, crear motivación y entusiasmo en la realización de las tareas. Debemos buscar un equilibrio entre la disciplina y la libertad. En tanto en cuanto en que si buscamos cuando vimos los estilos de enseñanza basados en el mando directo, donde dependen mucho de las instrucciones del entrenador, dijimos que son útiles cuando trabajamos mucho el trabajo técnico, pero debemos intentar dar libertad a los jugadores para que puedan explorar y tomar sus propias decisiones, sobre todo ya en situaciones de campo compartido, donde se están enfrentando un equipo contra otro. Pueden ser una situación reducida, como hemos dicho, de 2 contra 2 o 3 contra 3. A partir de ahí creamos más complejas. Pero el entrenador o entrenadora debe tener disciplina en cuanto a la regulación o el cumplimiento de los objetivos de las tareas en los tiempos y forma que estipula. Pero tenemos que dar libertad, porque si no vamos a crear jugadores mecanicistas y luego van a tener una gran dependencia del entrenador que luego durante el juego no va a ser siempre posible que esté. Y ello va a ir, por lo tanto, relacionado con el sentido de la participación y la implicación que tengan los jugadores en nuestras sesiones.
Así, nos vamos a plantear ahora algunos aspectos en los cuales vamos a analizar qué relación se da entre cómo el niño analiza su nivel de destreza y cómo se ajusta a la dificultad que él percibe en la tarea. Entonces, ese elemento subjetivo va a estar determinado por la complejidad que el entrenador o entrenadora realiza en la tarea que analizamos en los vídeos anteriores. Imagínense con este diagrama donde en la línea horizontal tenemos lo que sería la percepción que tiene el jugador, que puede ser más o menos objetiva, en cuanto a su destreza, que sea alta o baja. Mientras que en la línea vertical tendremos cómo son los condicionantes de la tarea y estaría relacionado, por lo tanto, con la complejidad de la tarea, cómo el entrenador diseña la tarea en función de los condicionantes que tenga para realizarlo. Y entonces ese jugador puede percibirlo o la va a tener como una tarea que le suponga un gran desafío o le suponga un desafío bajo. Vamos a ver qué pasaría en una primera instancia y si eso no se corrige para ir a una situación óptima, cómo puede crear a la larga un problema perjudicial o positivo para el grupo o para un jugador concreto. Si tengo un jugador en el cual percibe que tiene o es constatable que tiene una baja destreza y el entrenador no le ajusta la tarea y le está pidiendo algo que excede sus demandas de la tarea, el jugador se va a empezar a ansiar, va a empezar a manifestar ansiedad. Esa ansiedad, que en principio puede ser controlada, puede ser interesante si se mueve en unos rangos donde la percepción o la experiencia de éxito se da de vez en cuando. Pero si eso se repite continuamente y la tarea es difícil para el jugador y no se ajusta a sus niveles de destreza, puede crear una situación de ansiedad no controlada, donde se desespera, es que no me sale, es que esto es muy difícil para mí, es que no me divierto, etc. Entonces debemos jugar con tareas que son complejas para que el alumno se adapte, pero que sirvan como activación. La activación es un estadio previo a la ansiedad. Yo me activo cuando veo una tarea que es desafiante para mí, pero tengo que percibir en todo momento que voy a tener el éxito para poder conseguirla. ¿Qué ocurre si el jugador sigue experimentando o existe una baja destreza y la tarea que le planteamos es muy fácil? Esto ocurre cuando tenemos jugadores que, bueno, por intentar que todos, un grupo de jugadores no se desmarquen de lo que estamos planteando, pues planteamos una tarea muy fácil para todos, ¿vale? Vamos a conseguir el beneficio para los de nivel más reducido, menor destreza, pero ¿qué va a pasar con los otros? Se pueden aburrir, van a crear apatía que a la larga le va a crear aburrimiento. ¿Y eso qué puede ocurrir? Pues amotivación. Entonces, si el jugador que tiene una tarea de desafío bajo, le creamos una baja destreza, pues va a decir, pues bueno, esto no consigo que aprende. Entonces, como no consigo que aprende y no consigo éxito, pues no va a manifestar motivación hacia la práctica del deporte y por lo tanto del fútbol. Pongamos ahora en el otro extremo. ¿Qué ocurre con los jugadores que tienen o perciben una alta destreza? Si la tarea es baja, se van a relajar. Esto ocurre cuando un equipo de fútbol tiene una gran racha y se siente que es superior al resto o tiene una superioridad en el marcador pronto, baja el nivel de intensidad. Entonces, esa relajación, a la larga, puede crear aburrimiento si son en tareas concretas, pero si vamos al deporte de competición de partido, hemos visto que muchas veces puede venir que el otro equipo pueda remontarnos un marcador. Y esta es la situación óptima que debemos buscar. Buscar jugadores que poco a poco vayan pasando a percibir las tareas que son superables, como hemos visto en la primera situación, pero que poco a poco perciban y, por supuesto, tengan objetivamente una mayor destreza. Cuando la destreza es alta y el desafío de la tarea empieza a ser cada vez más alto, esto es un continuo, no son compartimentos estancos. Se va a motivar, va a disfrutar, porque va a ver que la tarea se ha esforzado y va a conseguir que la consigue por su esfuerzo y por lo tanto le suponía un reto alto. Y cuando llegamos a los extremos, donde la destreza es muy grande y donde la tarea y las demandas de la tarea eran muy complejas, pues va a tener lo que habrán visto en la asignatura de psicología, el flow. El flow es ese disfrute total que se tiene con la tarea y a la larga con la práctica del fútbol. Y aquí, para conseguir todo esto, vamos a hablar ya de las estrategias de comunicación.
Las estrategias de comunicación hablaremos de destrezas comunicativas y hemos visto muchas veces que hemos hablado de dos elementos. Existiría para la presentación de las tareas, que sería el feed forward o información inicial, y por otro lado la corrección de la ejecución, el famoso feedback que hemos comentado en muchas ocasiones. Entonces, aunque el feedback va a tener muchas vertientes, las dos van a permitir al fin y al cabo ser un recurso en la forma que el entrenador interactúa con el equipo, con los jugadores, para aprovechar al máximo el tiempo que disponemos durante los entrenamientos. ¿Qué canales tenemos de comunicación? Inicialmente el canal visual. El canal visual que es el que más utilizamos. De hecho, hay muchos estudios que estiman que el 80% aproximadamente de la información que recibimos del entorno y cómo la conocemos y cómo la estructuramos, el 80% proviene del canal visual. Por lo tanto, podemos utilizar demostraciones que pueden ser del propio entrenador o de un jugador que pueda tener en este caso, implicarle en la tarea porque tiene una buena destreza y por lo tanto sirve de demostración a sus compañeros. Eso que se puede hacer en gran grupo, luego en pequeño grupo ese jugador puede tener implicaciones para dar feedback a sus compañeros y crear situaciones de enseñanza recíproca o de microenseñanza que vimos en los temas de estilos de enseñanza. La información debe darse de forma instantánea. Aunque veremos que el feedback tiene tres formas de darse en función del momento, puede ser concurrente durante la tarea, terminal después de la tarea y aplazado, que es al finalizar la sesión. Debemos intentar que sea lo más próximo a la finalización de la tarea para que el jugador integre lo que ha hecho con lo que se le ha dado de forma externa y por lo tanto tenga por una participación o un mayor impacto en lo que denominan algunos autores la memoria a corto plazo, un mayor aprendizaje significativo. Y debemos dar la información desde diferentes ángulos. Diferentes ángulos van a permitir tener una distinta visión del desarrollo de las actividades, porque a lo mejor mostrar cómo hago un pie de apoyo y cómo se relaciona una pierna respecto a la otra para cómo posiciona el cuerpo para un chute a portería o el tiro de un penalti o de una falta, va a diferir si estoy en un plano frontal, lateral o diagonal. Entonces, dependiendo de lo que quiera prestar interés a los alumnos o los jugadores para que lo vean, utilizaré un determinado ángulo de visión. La ayuda visual. La ayuda visual va a permitir asistir a la corrección de los errores. Entonces, muchas veces podemos acompañar una indicación verbal con una demostración de esa ayuda. Entonces, muchas veces si vamos teniendo jugadores que comprenden lo que estamos realizando, tendremos como pequeños entrenadores que durante el desarrollo de las tareas pueden ayudar a determinados jugadores en el refuerzo de la ejecución, sobre todo a nivel técnico, incluso táctico, de cómo se ejecutan algunas actividades. Y podemos utilizar otros medios audiovisuales, no solo el propio entrenador. Podemos utilizar vídeos, pizarras. Hoy en día, Internet, tenemos cantidad de elementos formativos e informativos acerca de explicaciones de situaciones de juego reducidas o incluso de juego real. Y eso nos va a permitir hacer que el análisis táctico del juego sea mucho más rico. Sin olvidar, por supuesto, hoy en día la utilización de aplicaciones, móviles incluso, que tenemos para iPads o tablets, donde podemos llevar a nuestros propios entrenamientos el diseño de las tareas y explicarlo a los jugadores in situ. Por lo tanto, siguiendo con el canal verbal y auditivo, en segundo lugar, hablaremos que va a apoyar, por lo tanto, a la hora de dar las descripciones desde el punto de vista visual y nos va a servir como explicaciones, nos va a permitir dar una mayor profundidad y una mayor comprensión a aquello que ha ocurrido o aquello que se ha demostrado de forma visual. Y aquí sí que me gustaría plantearles la reflexión acerca de la ayuda del silbato. El silbato ha sido muy útil en determinados deportes para la gestión del grupo, pero sí que es cierto que el silbato se ha relacionado, y hay varios estudios de percepción de interacción en cuanto a la utilización del silbato en deportes colectivos, que se ha asociado más a la enseñanza militar. Entonces, el uso del silbato no es que sea mejor ni peor, pero sí que muchas veces crea una ruptura entre un elemento sonoro de gestión del grupo y no del entrenador. Entonces, podemos gestionar el grupo dando indicaciones de vale, va, para, ahora, seguimos, y no utilizar el silbato, que marca mucho la ruptura en cuanto a la interacción del entrenador con los jugadores.
Y por último nos quedaría el que llamamos el canal cinestésico táctil, que es el que ayudaría a la información propioceptiva del propio jugador. La propiocepción es el conocimiento interno que tiene el jugador acerca de su propio cuerpo. Entonces, yo puedo sentir que empiezo a tener una sobrecarga porque empiezo a notar tensión a nivel muscular. Entonces, eso tengo información a nivel de los usos musculares que tengo dentro del grupo, de los grupos musculares de un determinado grupo. Entonces, podemos ayudar a la hora de cómo interpreto una determinada posición corporal, ayudar al entrenador a decir, te tienes que posicionar de esta manera, y va y la acompaña para que interiorice la posición fija, que son, al fin y al cabo, la longitud de determinados grupos musculares en una determinada posición de rangos articulares de articulaciones. Entonces, podemos ayudar a poder interiorizar, sobre todo en corrección de elementos técnicos, aunque hemos dicho que el fútbol tiene un carácter global y, por lo tanto, una participación alternativa o simultánea sobre el móvil. Y ello va a poder, en cierto modo, hacer que los aprendizajes sean mucho más significativos. Por lo tanto, cuando hablamos ya de la presentación de las tareas, nos tenemos que cuestionar estas 4 preguntas. ¿Qué tarea vamos a hacer? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué o qué organización vamos a utilizar? ¿Y qué condiciones de la tarea vamos a desarrollar? Hablemos de cada una de ellas. Cuando nos planteamos qué tarea realizar, inicialmente debemos intentar ganar la atención de los alumnos. Evidentemente, partimos de la información inicial de la sesión, es decir, aquello que planteamos de forma preactiva, y una vez que ya hemos planteado la sesión global, iremos tarea por tarea cómo la vamos a ejecutar y en qué condiciones. Pues bien, para ganar la atención de los alumnos, debemos tener una disposición espacial adecuada, un lugar concreto de transmisión, exigir la atención y el silencio, y emplear los recursos didácticos adecuados. Si no conseguimos esos 4 elementos, no vamos a poder arrancar. Si estoy y reúno al grupo, aunque tenga una disposición en semicírculo adecuada, el profesor se adecue de forma adecuada y que todos lo tengan en su plano de visión. Pero si tenemos un grupo de alumnos que están hablando entre ellos, o de jugadores, tenemos otro que está votando, jugando con el balón, pues no vamos a poder ganar la atención y, por lo tanto, que la explicación sea lo más significativa posible. En segundo lugar, ¿qué objetivo nos planteamos? Esto va a ser ya la introducción a la tarea. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Exponer la actividad. Tenemos que hacerlo de una manera que los jugadores tengan confianza y respeten el planteamiento de la misma y lo comprendan, y por lo tanto eso les va a motivar, y podemos reforzar el contenido de la tarea recalcando la utilidad de la misma. Un entrenador no se hace respetar por cómo gestiona o dirige el grupo. Un entrenador también se hace respetar cuando sus jugadores le perciben que es una persona competente. Si les explica, si sabe y tiene una estructura de trabajo y un método de trabajo, eso vamos a tener bastante ganado con nuestros jugadores. En tercer lugar, ¿qué organización nos vamos a plantear? Aquí sería ya la explicación de la tarea. Y ahí ya decimos los aspectos concretos y específicos y los objetivos significativos que perseguimos. En cuanto a los aspectos concretos, pues cuántos jugadores habría, cuánto material vamos a utilizar, qué objetivo, cuál es el criterio de éxito, etcétera. Y por último ya existiría el lanzamiento de la tarea, es decir, de qué manera se va a realizar. Y esa es la estimulación final que damos a los jugadores. Y podemos decirles si esa tarea es para evaluar, si es hacia reforzar un objetivo concreto, si buscamos el descubrimiento, la cooperación, la competición, la cohesión del grupo. Entonces, esto se puede planificar a la hora de cómo damos la información de lanzar o presentar las tareas a nuestros jugadores. Por lo tanto, cuando hablamos de información eficaz, nos debemos plantear estos 5 aspectos. Inicialmente, la posición del profesor debe ser destacada. Hablaremos posteriormente cuáles son las distintas posiciones y, dependiendo de la tarea, utilizaremos una u otra. En segundo lugar, debemos asegurarnos la atención de los jugadores. No podemos empezar a explicar una tarea si nuestros jugadores no están atendiendo. En tercer lugar, la información debe estar lo más estructurada posible. Por lo tanto, podemos decidir si existen dudas, dejar que el jugador intervenga durante la explicación, o bien crear una rutina donde nosotros tenemos estructurados esos 4 aspectos que hemos visto en la diapositiva anterior y dejamos ya que pregunten y resolvamos dudas al final. De esa manera, el alumno se va a acostumbrar a entender un criterio sistemático de presentación de las tareas.
En cuarto lugar, la información debe estar adaptada a las características del alumno y, por lo tanto, a su nivel de comprensión y del nivel de aprendizaje que hayamos o que estemos trabajando. Y, por último, la información debe ser veraz y, por lo tanto, lo más realística y, por lo tanto, huir de planteamientos utópicos e idealistas dependiendo de los condicionantes contextuales que ya comentamos en el primer tema de este bloque de contenidos. Y a continuación hablaremos del feedback. Está demostrado por múltiples autores que el deportista o el jugador va a aprender más y mejor si recibe información acerca de su ejecución. Esa información la podemos utilizar con múltiples intenciones, así que el feedback tiene varias funciones. En primer lugar, vamos a informar al jugador de lo que hace y cómo lo hace. En segundo lugar, le va a permitir reforzar la ejecución exitosa, ya que le va a permitir ajustarse acerca de en qué ha fallado y cómo puede reajustarlo para una próxima actuación y que esa próxima actuación, por lo tanto, sea motivada hacia la práctica. Por lo tanto, los entrenadores debemos buscar estrategias didácticas que permitan corregir y hacer correcciones sobre todos los jugadores. No podemos corregir siempre a los mismos porque pueden entenderlo como, oye, es que yo soy el que siempre lo hago mal. Podemos crear rutinas en las cuales sean también los propios jugadores con estilo de enseñanza, enseñanza recíproca o microenseñanza, donde sean los propios jugadores los que puedan hacer esas correcciones. Al fin y al cabo, esas correcciones van a intentar reforzar nuevamente la ejecución exitosa y luego, por supuesto, van a intentar elevar la atención y, por lo tanto, la implicación cognitiva y la motivación sobre las tareas va a ser mucho mayor. Así, cuando hablamos de tipos de feedback, tenemos dos fundamentalmente. Ahora los desarrollaremos un poquito más. El interno es esa información proprioceptiva que hemos comentado anteriormente. Es la percepción o la información que recibe el jugador de su propio cuerpo y, por lo tanto, cómo lo interpreta a la hora de regular los esfuerzos, regular sus posiciones corporales, cómo percibe el contacto del pie con el balón. Entonces, eso le va a permitir, un jugador, cuando golpea un balón, sabe más o menos si ha estado mejor o peor. Si han visto un vídeo, les voy a poner aquí una anécdota, el informe Robinson que hicieron precisamente con motivo de cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica en el 2010, si ven en la entrevista que hacen a Xavi cuando analizan el gol que metió Puyol tras un saque de córner, Xavi decía que cuando vio salir el balón sabía que iba a ser gol y cuando veía cómo corría Puyol. Parte ha venido cuando decía, he visto cómo viene Puyol, ha analizado el feedback externo, es el feedback visual que analiza, pero también sabe cómo le ha pegado al balón, que lo ha puesto donde él quería ponerlo, y además lo dice con esas palabras. Eso es una información proprioceptiva de las sensaciones que él percibe acerca de cómo ha contactado con el balón. Pues si eso lo hace y lo analiza un jugador de altísimo rendimiento como es Xavi Hernández, imagínense un niño cuando está aprendiendo y explorando la interacción con el móvil. Y por lo tanto tendríamos el feedback externo. El feedback externo vamos a tener dos grandes tipos. Por un lado, el de conocimiento de resultados y el conocimiento de ejecución. Por lo tanto, debemos fomentar también la ejecución y que no solo porque la percepción de los resultados, el propio jugador sabe muchas veces cuál es el resultado en función de los condicionantes de la tarea. Pues ha sido gol, no ha sido gol, he creado superioridad, no he creado superioridad, tengo la posesión, no tengo el balón. Y lo puede saber él sin que se lo diga al entrenador o los compañeros. Pero el conocimiento de la ejecución sí que necesitamos hacer más partícipe a los jugadores y, por supuesto, nuestra intervención como técnicos es mucho más rica y vamos a analizarla a continuación. Por lo tanto, dentro de esos tipos de feedback externo, que hemos dicho que puede ser resultados y de la ejecución, vamos a centrarnos fundamentalmente, voy a orientar los ejemplos hacia la ejecución. Inicialmente vamos a analizar la línea de abajo, donde vamos a ver distintos tipos o distintos ítems que podemos manipular los tipos de feedback. En función del momento, puede ser concurrente. Concurrente es, damos la información mientras que se está haciendo la tarea. No es muy indicado porque muchas veces es, si el jugador está concentrado y está analizando la tarea, pues vamos a intentar, salvo que sea un error muy manifiesto, donde el profesor intervenga o el entrenador intervenga, a lo mejor estamos dándole la solución y es que el jugador no le da tiempo a verla o estaba analizando otras alternativas.
Si intervenimos durante el desarrollo de las actividades, no vamos a saber si el jugador ha tomado la decisión correcta. Entonces, el feedback concurrente debemos gestionarlo dependiendo si es un aspecto muy concreto, que queramos eliminar algo de seguridad, o es que no ha conseguido, le digo, oye, es que fíjate ahí, porque tenía ya la opción de pase. Pero debemos intentar dejar margen para que el propio jugador tome su decisión. El feedback terminal es cuando acaba la tarea, damos el feedback. Es el más adecuado porque va a permitir analizar lo que el jugador ha interpretado con lo que le dice el entrenador de forma externa. Entonces esto puede ser si tenemos un trabajo en el cual tenemos una situación de juego donde están jugando unos jugadores y otros están viendo cómo juegan y ahora decimos sale un equipo y entra otro. Podemos sacar a ese equipo de 2 en una situación de 2 contra 2. El entrenador le da feedback acerca de lo que han hecho y lo refuerza con lo que están haciendo los compañeros en ese momento. Entonces, podemos ir haciéndolo justo después de cuando acaba la tarea. Y el aplazado normalmente lo hacemos cuando acaban las sesiones o cuando acaba de un partido, y aquí es muy útil cuando ya planteamos con información complementaria, análisis de pizarra, de notas, vídeos, etcétera. En cuanto a la amplitud, dependiendo de los objetivos y el contenido del feedback, puede ser a gran grupo, que se lo damos a todos los jugadores, en pequeño grupo, que puede ser, si hemos subdividido por tareas, una tarea en distintos subgrupos, vamos y se lo damos a un grupo concreto. Imagínense que hemos creado tareas con distintos niveles de complejidad, haciendo que el espacio sea más grande, más pequeño, con un determinado balón u otro. Pero también puede ser cuando trabajamos por líneas. Entonces, puedo hacer que tengo un feedback determinado para la línea de defensa, otra para los medios, otra para los delanteros, etcétera. Y luego sería el feedback individual. Puede ser cuando ya estamos hablando a nivel de especialización, de cómo es el comportamiento concreto del central, del lateral, del mediocentro, del delantero centro, etcétera. O cuando ya tengo en una situación de enseñanza a un jugador concreto que le quiero corregir un determinado aspecto que puede ser de ejecución o puede ser también de comportamiento. En función de la especificidad, puede ser global y por lo tanto nos estaremos acercando a aspectos más de gestión de la tarea, de control de las tareas, y puede ser también feedback orientado a la motivación, o específico, que estará relacionado con un aspecto técnico o táctico concreto. Y luego en cuanto a la forma, que ya hemos hablado anteriormente, que puede ser verbal o no verbal, en función del sistema que yo tenga para la comunicación con los jugadores. Y en cuanto a la intencionalidad, vamos a poner un ejemplo. Imagínense una situación en la cual estamos explicando el tiro a penalti, porque era una situación cerrada. Y vemos que uno de los aspectos que queremos vigilar es cómo hace el jugador la carrera de aproximación para posicionar el pie respecto al balón, armar el pie y por lo tanto chutarlo de forma equilibrada a una zona concreta que le hemos dicho, que puede ser uno de los 2 postes. Pues bien, imagínense que yo quiero darle feedback acerca de con qué intención. Fíjense. Si le digo de forma descriptiva, le puedo decir simplemente, has echado el cuerpo hacia atrás. Pero no le digo nada más. No sé ni qué ha pasado, entonces él tiene que interpretar, se supone que hemos explicado cuál es el gesto técnico de cómo tiene que ser de forma equilibrada, y por lo tanto le puedo decir qué es lo que ha pasado. Puedo decírselo de forma comparativa, y le puedo decir, fíjate cómo lo hace este jugador. Entonces, él puede ver cómo él lo ha posicionado y debe interpretar con lo que ve y lo que él siente de cuál puede ser el propio error, intentar hacer el ajuste en próximas ejecuciones. Puede ser evaluativo. Evaluativo puedo darlo de forma aislada y de decirle, oye, has echado el cuerpo muy hacia atrás y por lo tanto el balón ha salido hacia arriba, porque la posición o la superficie de contacto no ha sido la adecuada. Entonces, ahí estamos evaluando cuál es la consecuencia de lo que ha hecho. Es un paso más allá del descriptivo. El correctivo evidentemente va a ir unido, tengo que hacer una evaluación, le he corregido y mira, estás haciendo esto de esta manera, que es lo que acabo de decir, por lo tanto, ya que le añado, tienes que poner el cuerpo más equilibrado, intenta que el cuerpo no pase o no vaya hacia atrás, o intenta echarlo hacia adelante para que caigas de forma equilibrada durante la fase de armado y por lo tanto el apoyo sea consistente. Ahí le estoy dando ya prescripciones de algo muy concreto de cómo quiero que lo haga y por lo tanto reforzarle las próximas ejecuciones. O puede ser afectivo, pues puede ser afectivo positivo o negativo. Si digo afectivo positivo, muy bien hecho, genial. O puede ser negativo, lo estás haciendo mal o analiza por qué lo estás haciendo de esa manera.
Entonces, dependiendo de cómo se haga y cómo se plantee también, recuerden que si es más explicativo, vamos a acercarnos a estilos de enseñanza donde va a ser más orientado a la instrucción directa, donde el entrenador da las consignas, y en este caso el feedback. O puede ser interrogativo y se acercará a estilos de enseñanza más participativos, donde plantea preguntas y en las cuales el jugador tiene que participar en la búsqueda de las soluciones. En el ejemplo que acabo de poner, imagínense que le digo, ¿por qué crees que el balón ha salido hacia arriba? Entonces, fíjense el jugador cómo tendría que pensar y analizar todos los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del tiro penalti. Pues bien, esto de forma estructurada puede ser muy rico y podemos, por lo tanto, ganar mucho en el aprendizaje, sobre todo en etapas tempranas. Por lo tanto, en cuanto al feedback, nos podemos cuestionar los siguientes aspectos. La cantidad que damos, porque cuanto más cantidad de feedback, evidentemente va a requerir más atención, más memoria, el jugador va a tener que seleccionar la información más adecuada, pero debemos orientarlo siempre a los aspectos más relevantes. El feedback es interesante, pero no podemos crear dependencia con los jugadores. No podemos estar continuamente darle feedback, porque si no el jugador no va a saber analizar lo que está haciendo, y sí debemos jugar con estos aspectos. La frecuencia, debemos dosificar la información y por lo tanto planificar cómo el entrenador va evolucionando por el terreno de juego para poder dar feedback a todos los grupos o a todos los jugadores y no sean siempre los mismos los que lo reciben. La precisión va a ser más analítico cuando queramos orientarlo a corregir errores concretos. Entonces, a medida que estemos más en la técnica y la táctica básica, va a ser mucho más orientado y a medida que vayamos a la técnica táctica avanzada o la táctica colectiva, daremos feedback más global o en grupos más numerosos. Y por lo tanto, las orientaciones serán más genéricas en las fases iniciales, porque hemos dicho que fomentamos mucho más la participación, el desarrollo multilateral. A medida que avancemos en el rendimiento, será mucho más específico porque buscamos el entrenamiento de aspectos mucho más concretos. Y por lo tanto, el momento, hemos dicho que buscamos el feedback, el terminal, que es aquel, y los tiempos que recomiendan muchos más autores, es aquel que se da después de la tarea, entre los 6 y 20 segundos después de la misma. Por lo tanto, debemos planificar la observación, y planificar la observación es definir qué, cuándo, cómo y dónde vamos a darla. Así, el entrenador debe planificar esa observación de forma lo más sistemática posible, manteniendo una atención selectiva. Debe saber en qué aspectos se debe fijar durante cada una de las tareas para que él también oriente y se fije los aspectos más adecuados y no esté el entrenador, pues venga, lanza la tarea, los jugadores participan de forma autónoma y se dedica simplemente a dar feedback afectivo, venga, muy bien, ¿más intensidad? No, vamos a intentar dar feedback técnico evolucionando, de decir, oye, abre más el espacio, posee más el balón, levanta más la mirada. Entonces, feedback más técnico orientado a lo que se está trabajando en ese momento concreto. Debemos diferenciar también el tipo de habilidad que queremos analizar. No es lo mismo una habilidad de regulación externa, donde hay una participación ya alternativa sobre el balón, y el balón, cuando hay ya oposición de dos grupos o de dos jugadores o cooperan entre dos equipos, ya el desarrollo del juego ya no está tan claro, que cuando creamos tareas muy definidas o autorreguladas donde interactúa el jugador con el balón. El ejemplo que he dicho antes del penalti o un tiro de falta son de las pocas situaciones autorreguladas que existen en fútbol, porque el balón está estático, la barrera, si es en el caso de una falta, reglamentariamente está definida la distancia, y el penalti es la más autorregulada de todas. La distancia es fija, la portería es fija y es el jugador el que decide cómo va. Entonces, a medida que sea más autorregulado, podré tener mucho más claro el feedback técnico sobre la ejecución. A medida que sea más de regulación externa, la trabajaremos o daremos el feedback en relación con la táctica. Debemos tener en cuenta, por supuesto también, cuando planificamos la observación, el nivel de destreza y el número de alumnos que tenemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Como vemos aquí en la diapositiva, tenemos que prever los errores tipo que queremos analizar, variar los planos de visión, ir evolucionando por el espacio, desarrollar actitudes dinámicas, por lo tanto ir mezclando el feedback técnico con el feedback afectivo, prever la evolución por el campo, entonces muchas veces sin interferir en el desarrollo de las tareas, no cruzarnos por los campos que pudiera interferir, y por lo tanto muchas veces la posición del entrenador es más interesante si es externa. Determinar los criterios de prioridad, qué es lo más importante. Si queremos dar feedback, a lo mejor hay un juego que lo queremos priorizar, es el feedback afectivo.
o hay momentos que queremos mejorar o actuar sobre la intensidad porque estamos trabajando sobre elementos condicionales de condición física. Entonces podemos jugar con ese tipo de prioridades. Utilizar siempre un lenguaje positivo, constructivo. Se puede reñir o se puede penalizar que una tarea no se ha hecho correctamente, pero siempre con respeto hacia los jugadores, porque es la base fundamental para que luego ellos nos respeten a nosotros. Y como hemos dicho muchas veces, si queremos buscar, en este caso, el desarrollo de estilos y la participación y la autonomía del grupo, debemos desarrollar precisamente esa autonomía. Por lo tanto, el feedback debe siempre darse una vez que se ha hecho el diagnóstico y sabemos cómo, cuándo, qué y a quién se lo tenemos que decir. Por lo tanto, cuando hablamos de la gestión del tiempo en una sesión, nosotros tenemos un tiempo disponible. Durante un año, que tenemos un horario definido, lo vimos cuando analizábamos a la hora, en el primer tema de este bloque de contenidos, los elementos contextuales del diseño de las sesiones, pero a partir de ahí luego es cierto que tenemos un tiempo real para el desarrollo de las sesiones. Y luego dentro de ese tiempo real se acaba de tiempo disponible. Es que ese día un grupo ha acabado más tarde, luego hay un jugador que ha llegado tarde, o es que ese día quiero dedicar más tiempo a otra cosa. Y luego tendremos un tiempo de práctica motriz. No pensemos que el tiempo de juego es solo el relevante. También puede ser cuando damos información, analizamos situaciones tácticas. Lo que tenemos que intentar es ir quitando todos los elementos que nos distorsionan de organización, de gestión, de contingencias, de elementos distractoros, para que el tiempo útil sea el máximo posible. Y si puede ser que la hora y media de ese día de sesión que trabajamos con nuestros jugadores sea aprovechada al máximo, a nivel de enseñanza técnica, táctica, psicológica, afectiva o de entrenamiento físico. Por lo tanto, el tiempo dedicado a otros aspectos debe ser lo más pequeño posible para dedicarlo al máximo a las tareas de enseñanza, aprendizaje o de entrenamiento. Y para gestionar ese tiempo, ¿qué nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta una serie de cuestiones. Por un lado, ser puntuales. Nosotros y, por supuesto, nuestros jugadores. Utilizar adecuadamente las reglas y las rutinas. Entonces, crear rutinas de grupo puede ser que un jugador, si llega tarde, podemos crear una serie de dinámicas dentro del juego en la cual puede ser, oye, tú te encargas hoy de recoger el material. Entonces, o si queremos dar autonomía a cada jugador, venga, tú hoy haces o planteas un ejercicio de calentamiento. Podemos crear reglas y rutinas que nos permitan gestionar el tiempo en función del estilo de enseñanza que tengamos. Controlar la actividad inicial, que nos permita, al fin y al cabo, permitir comenzar en el momento que nosotros deseemos. Economizar el tiempo entre una actividad y otra. Como hemos dicho anteriormente, debemos intentar utilizar el mínimo material para realizar el máximo cantidad de actividades posibles o variante de las mismas. Abreviar las explicaciones y la información inicial, utilizando recursos y utilizar eficazmente la información. Podemos dar la información inicial, si tenemos una pizarra, ya trayendo preparados los dibujos que queremos explicar para el desarrollo de las actividades y no estar allí dibujándolas, salvo que queramos que los jugadores vean cómo es la evolución de los elementos que queremos realizar. Preparar y controlar adecuadamente el material. Entonces, si implicamos a los jugadores en la colocación y en la recogida, nos va a ayudar, por supuesto, a que nosotros en ese caso estemos gestionando otros aspectos de la tarea y además educar, en este caso, en la cooperación en grupo y en los aspectos informales del grupo. Planificar las actividades teniendo en cuenta los cambios de estructura y de materiales. Como hemos dicho, vamos a agrupar tareas que utilicen los mismos materiales. Si ahora estoy haciendo una actividad que tengo picas, ahora voy a una de conos, no voy a volver a una de picas. Voy a juntar una que tenga las picas y luego sea la variación de la posición o el número de las mismas la que vaya jugando con ello. Construir grupos o equipos que permanezcan estables durante un contenido. Depende de la intencionalidad que yo tenga. Puede haber un momento que me interese trabajar con grupos que tengan nivel de destreza similar y otro donde quiera crear diferencia de niveles para crear situaciones de superioridad o inferioridad en cuanto al desafío que supone la resolución de esa tarea. Y por último, aprovechar al máximo los recursos que tengamos. Y quítense la idea de que muchas veces tener más recursos no implica que podamos hacer más cosas, sino es el uso adecuado de los mismos en el momento adecuado lo que va a hacer que nuestras tareas sean significativas y el tiempo de práctica lo más significativo posible. Por lo tanto, a partir de ahora, ¿qué nos vamos a plantear con la gestión del tiempo? Nos vamos a plantear, básicamente, que debemos intentar utilizar
esos elementos de interacción técnica que hemos visto en los dos vídeos anteriores en cuanto al diseño de las tareas, servir de enlace con la interacción afectiva que veremos en el próximo vídeo. Y la interacción en cómo presento y diseño, presento y gestiono las tareas en ese orden y cómo interactúo con el grupo va a condicionar que el tiempo de práctica sea lo más adecuado posible. Como conclusiones pues, de este tema, queremos comentar que la sesión comienza antes del inicio de la misma y por lo tanto debemos planificar la forma en la cual yo voy a interactuar o voy a presentar la información de esas tareas. En segundo lugar, debemos planificar no solo lo que hacemos, sino también lo que decimos. Y esto el entrenador, a medida que va teniendo experiencia, ha trabajado con distintos grupos a distintos niveles, va a ser mucho más rico la forma en la cual pueda plantear esa información. Tenemos variedad de recursos de comunicación y debemos variarlos porque también para el alumno es motivante ver distintas formas de presentarle la información. Y por último, el feedback es un recurso que va a optimizar nuestra intervención y por lo tanto debemos utilizarlo en todas sus formas o intencionalidades. Por lo tanto, las preguntas de control y reflexión que les planteamos con este tema son las siguientes. Inicialmente, que se planteen qué consecuencias puede tener una tarea de baja destreza percibida por el jugador o que puede ser objetiva porque la hemos constatado por una evaluación y el bajo reto que le planteamos para la realización de una tarea concreta. Recuerden que no son compartimentos estancos y que puede ser desde un perjuicio o beneficio inicial a un perjuicio o beneficio a largo plazo. Indicar algunos ejemplos de recursos alternativos que podrías utilizar como canales de información visual y recomendamos que si tienen alguna aplicación informática tipo tablet puedan buscar en su buscador aplicaciones táctica para fútbol, etcétera, porque se sorprenderán de las aplicaciones que puedan haber al respecto. Y por último, ¿qué tipos de feedback existen en función del momento de aplicación? Hemos hablado incluso de una franja lo más adecuada posible para poder dar ese feedback y cuál es precisamente esa franja. Con todo, finalizamos este tema y en el próximo tema ya finalizaremos, y por lo tanto la asignatura, de cuáles son los elementos ya de interacción afectiva que tendríamos con el grupo para el fomento de un buen clima de grupo y una buena cohesión del mismo. Usar comodines, ser flexibles con las reglas, permitir adaptaciones, variar el tiempo de participación sobre el balón, etcétera, etcétera. Algunos de los elementos que podemos tener en cuenta para confeccionar la sesión son los siguientes. Por un lado, la organización y distribución de los futbolistas. Ya hemos hablado en el vídeo anterior que es uno de los elementos, además, del diseño de las tareas que podemos jugar en complejidad, creando situaciones de superioridad, inferioridad o igualdad numérica, además del número de jugadores que participan en cada juego o tarea que planteemos. La posición del entrenador. La posición del entrenador, dependiendo de la tarea, puede ser interna, externa, lo hablaremos más adelante, y muchas veces puede condicionar el tipo de feedback que vamos a dar. El intervalo que damos entre los ejercicios. Hemos comentado en el vídeo anterior que la posición de partida puede permitir un mayor tiempo en la toma de decisiones y planificación de cómo va a resolver el alumno la situación que se le plantea. Por lo tanto, podemos jugar con el intervalo no solo desde el punto de vista del descanso a nivel de la intensidad y por lo tanto a nivel fisiológico, sino también del descanso que damos para analizar lo que ha pasado anteriormente. Entonces, si buscamos estilos de enseñanza más participativos, debemos jugar con los intervalos que damos para poder incluso discutir entre los jugadores o discutir con el grupo o discutir con el entrenador cuáles son las posibles soluciones para desarrollar, como hemos dicho, una mayor implicación cognitiva en las tareas. Debemos analizar cuál es la acción durante el intervalo, si es activa o si es pasiva. Si el alumno, mientras está haciendo otra actividad, podemos hacer una recuperación activa corriendo, mientras estamos hablando y analizando, podemos hablar y practicar. Y por lo tanto, debemos intentar, por un lado, no hablar más de lo necesario, sobre todo en etapas iniciales donde el niño debe recibir información concisa y muy clara de lo que tiene que hacer en cada momento. Debe tener una conducta verbal adecuada, tanto en la forma como en el fondo, porque la forma a veces es importante. Yo puedo dar una información, pero si la doy gritando, el niño lo puede recibir de una manera pues amenazante o no confortable. Es importante la expresión corporal, el acompañar un grito con un gesto que puede denotar agresividad y debemos intentar vigilar muchas veces también
esos elementos gestuales que acompañan nuestra comunicación con el grupo. Y el feedback que hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de esta asignatura y en vídeos anteriores, veremos posteriormente cómo se puede utilizar y cómo puede tener una intención diferente en función de cómo se formule en la forma y qué contenido contiene. Hablaremos del feedback con posterioridad. Por lo tanto, debemos planificar la gestión de la sesión en tanto en cuanto debemos analizar cómo se continúan las tareas, cómo se cambia de tarea, cómo se organizan, qué rutinas se utilizan, qué materiales vamos a utilizar a la hora de cambiar o plantear una variación. Entonces, esos cambios se deben hacer, esas variaciones se deben hacer con criterio, buscando un objetivo. Y por lo tanto, va a ser difícil planificar de forma correcta para el nivel que tenemos de los alumnos si no conocemos a los alumnos o a nuestros jugadores y no analizamos lo que pasa. Y ahí tomaremos decisiones, como hemos visto en vídeos anteriores, de jugar con la complejidad de las tareas. En este cuarto vídeo del tercer bloque de contenidos vamos a empezar ya a hablar de los elementos más de interacción para con el grupo dentro de la sesión. Y en este caso nos vamos a centrar en los elementos de comunicación y la gestión del tiempo de la sesión. Por lo tanto, plantearemos los objetivos e introducción de este nuevo tema. Hablaremos de los aspectos metodológicos que puede tener en cuenta el entrenador durante el desarrollo de las sesiones, qué elementos de comunicación podemos utilizar, cómo o algunas de las estrategias útiles para la gestión del tiempo y hablaremos de las conclusiones y las preguntas de reflexión como hemos hecho en anteriores vídeos. Así, los objetivos y aspectos claves que nos planteamos en este tema, por un lado es reflexionar acerca de la importancia de planificar los aspectos previos y de gestión de la sesión, que es elementos que no deben darse al azar, sino que deben planificarse con antelación. Conocer diferentes formas y canales de comunicación que permitan optimizar el proceso de enseñanza, aprendizaje o entrenamiento, dependiendo del estadio del proyecto de aprendizaje o entorno en el cual desarrollemos la situación o las sesiones de fútbol. Y por último, analizar algunas de las estrategias básicas para maximizar el tiempo de práctica. Por lo tanto, si volvemos, cuando planteamos en el primer vídeo de este bloque de contenidos, estuvimos hablando de todos los elementos que podemos considerar dentro de la sesión. Pues bien, en este tema nos vamos a centrar en la comunicación y la gestión del tiempo fundamentalmente y haremos una relación con lo que hace la pasiva, sentado o haciendo estiramientos. Podemos manipular esos descansos para trabajar esos aspectos relacionados y no específicos del juego donde intervenga la técnica y la táctica necesariamente. Debemos plantear los ejercicios de forma segura. Esto viene muchas veces cuando tenemos un campo que es compartido y queremos crear situaciones de juego delimitadas por conos. Debemos permitir cuál es el espacio de seguridad entre unos conos y otros y cómo se dispongan. Si estamos creando situaciones donde hay una portería y el balón puede pasar entre los conos y al lado hay otro campo, pues hay que ver qué puede pasar si el balón va al otro lado y puede chocar, otro jugador que no lo ve puede tropezar. Debemos que analizar cómo estructuramos el espacio. Si repetimos esa misma situación y están relacionados por optimizar el número de conos o de delimitaciones o líneas que hay en el campo, pues debemos tener los elementos de seguridad en cuanto a la interacción con los elementos móviles del juego. Debemos intentar conseguir interés y entusiasmo, y esto no viene muchas veces solo por cómo motiva el entrenador a los jugadores durante el desarrollo de las tareas y dar feedback solo afectivo. La motivación puede venir dando consignas de éxito no solo cuando se consiga gol, cuando simplemente se ha conseguido alcanzar una buena decisión y alcanzar a lo mejor llegar a una determinada zona. Por lo tanto, debemos olvidarnos que el éxito es solo el gol. Puede ser el alcanzar una zona determinada, puede conseguir, imagínense en una situación que estamos jugando 2 contra 2, ver cuál de los dos equipos consigue hacer más pases sin que los otros le quiten el balón. O en una situación de inferioridad numérica de 4 contra 3, en el cual los aspectos metodológicos, si bien los estilos de enseñanza y las estrategias de la práctica se vieron con profundidad en el bloque de contenidos número 2. Como hemos comentado, debemos planificar con antelación todos los aspectos metodológicos y debemos llevarla preparada. No podemos dejar al azar ni siquiera las estrategias en la cual vamos a interactuar con el grupo, ya que podemos planificar, dependiendo de los contenidos que vamos a trabajar, que un día determinado queremos dar un mayor feedback a un jugador concreto
o queremos plantear una actividad de aprendizaje concreta para unos jugadores que tienen unos mayores fallos, o queremos analizar algunos fallos concretos que estaban o que se cometieron en el partido anterior. Debemos planificar todo ese tipo de cosas y muchas veces debemos tratar de ser flexibles con nuestras planificaciones iniciales, pero nunca perder el objetivo a medio y a largo plazo. El entrenador o entrenadora debe servir de ejemplo a los jugadores en todos los aspectos y debe plantear no solo desde el punto de vista de la interacción técnica en cuanto a respeto, forma de dirigirse, organización de las tareas, su conducta durante los entrenamientos y los partidos, sino otros aspectos informales como puede ser la puntualidad, el aseo, etcétera. No podemos exigir a nuestros jugadores que sean puntuales a la hora del entrenamiento, que tienen que estar a una determinada hora ya vestidos en el campo con determinadas rutinas de organización del material, si el entrenador no las cumple. Así que somos el referente social para los jugadores, sobre todo en etapas más tempranas. El entrenador o entrenadora debe mostrar optimismo y dinamismo al comunicar